Eh, Creo que los artistas ya no necesitan ya no necesitan lo que es como a la galería como tal para dar a conocer su trabajo, ni tampoco necesitan eh, de un museo, ¿verdad? Obviamente, sino que ya con las redes puedes dar a conocer tu trabajo a un montón de gente y vivir del arte. Hoy estamos en la Galería Matices en la exposición de Sofía Ruiz. Sofía Ruiz es una artista conocida por muchos y que teníamos mucho tiempo de querer entrevistarla. Y hoy decidimos venir aquí y hablar un poco de Faura, la última exposición de Sofía aquí en el Country Club. Eh, es interesante que Sofía es una artista que hemos visto recientemente en varias exposiciones, pero en Masa Crítica siempre nos gusta conocer más a los artistas, saber un poco de su historia. Eh, ¿Cuándo comienza Sofía a pintar? ¿Cuándo encuentra que la pintura es algo importante para vos? Bueno, muchas gracias, José, gracias por el espacio. Eh, yo, digamos, desde pequeña tuve los primeros contactos, ¿verdad? Con lo que era dibujar, pero de una manera muy inocente, nada profesional. Mi familia no era de artistas, entonces sentía que era como una manera de entretenerme, ¿verdad? Como cualquier niño cuando está dibujando. Creo que ya de adolescente sí me di cuenta que tenía una facilidad para la representación y sí se me hacía fácil representar dibujos, representar figuras y luego me metí en la casa del artista y empecé a llevar pintura, dibujo y ya con modelos de una forma más profesional. Como, ¿Por qué la Casa del Artista, digamos, en ese momento? ¿Cómo tuviste contacto con la Casa del Artista? ay, sí me acuerdo. Bueno, antes de la casa del artista yo también estuve un tiempo con un pintor en Heredia que se llamaba Hugo Sánchez. Y estuve un tiempo con Interesante. él, ajá, también, que él me enseñó mucho del óleo. Siempre de una forma lo de él era como muy a la copia, ¿verdad? Entonces hacía ejercicios como de ponerte una obra y vos tenías que hacer una reproducción. Ujú. No necesariamente con objetos reales, sino como muy de copiar a través Ideas. sí, de otras pinturas. Pero sí, digamos, aprendí mucho como de cómo usar el óleo y empecé con óleo, esa fue mi primera técnica. ¿Y cuándo te Y la diste cuenta, digamos, que el arte iba a ser tu profesión, tu carrera, ¿verdad? Porque uno siempre comienza a dibujar y ahí bonito y mira, tengo talento, pero de ahí a tomar la decisión, ¿verdad? De estudiar arte, ¿cuándo fue ese momento? bueno, yo empecé a estudiar otras cosas antes de arte, tuve un camino donde pasé por filosofía, luego por ingeniería química, y yo realmente pensé que esa iba a ser mi carrera, ingeniería química. Lo que pasa es que yo siempre lo del arte no quería dejarlo, entonces ahí fue donde me metí en la casa del artista, porque me quedaba cerca de la UCR. Entonces yo iba ahí y de ahí me iba a veces a la U y viceversa. Y lo que pasó simplemente es que el interés de química fue disminuyendo y el del arte fue creciendo a un punto donde yo dije, di, no, quiero ser artista. Creo que fue complicado porque no es como una decisión fácil y que todo el mundo, digamos, te aplauda, ¿verdad? Siempre hay como estereotipos en contra de ser artista. Em, Sin embargo, yo sí tenía como una confianza interna, es como difícil de explicar, pero sí sentía que de alguna manera yo tenía que pasar ese camino primero. Ajá. Y creo que tal vez porque no tuve mucho apoyo, eso me dio como más fuerza para tratar de aprender siempre lo máximo.
y siempre quería como dar lo mejor que pudiera dar en el arte. Y creo que eso me impulsó a seguir siendo artista y por ya el tiempo que tengo, ¿verdad? ¿Y qué recuerdo tienes de la Escuela de Bellas Artes? O sea, ¿cómo fue la experiencia de estudiar arte en la Universidad de Costa Rica? La UCR, bueno, yo ahora estaba hablando un poco de eso, era una mezcla cuando yo entré, así lo recuerdo, era profesores que te enseñaban muchísimo de la parte de arte tradicional y por otro lado había profesores que se iban totalmente hacia lo conceptual. Creo que fue complicado porque honestamente yo quería aprender siempre como más hacia lo tradicional y la técnica. Creo que esa era como mi razón para estar en una universidad de arte. Entonces fue un poco conflictivo estar en un espacio donde de pronto ya la técnica no era importante y, Sí, y donde de pronto habían cosas de técnica que nadie te enseñaba y que uno tenía que ser autodidacta. sí. Entonces, por un lado, sí, la UCR es un poco conflictiva porque sí te daba herramientas de técnica, pero también no era importante la Ajá. técnica al mismo tiempo. Y creo que fue bueno. Al final del proceso, tal vez, el proceso tal vez no fue tan bueno, ¿verdad? Porque uno se sentía un poco, como te digo, había una sensación Como perdido, de estrés, de que tal vez no era para mí esa escuela. Pero creo que al final, ya habiendo, ya habiendo pasado, ¿verdad? Por los años que uno ha pasado, yo sí aprecio muchísimo lo que aprendí ahí y aprecio muchísimo a los profesores que me criticaban y porque sí creo que me dieron ese valor de autocrítica y de darme cuenta también que el arte no es solo la representación de una cosa o de una persona o de un retrato, no es solo representar lo que se ve, sino que también tiene que ir más allá, tiene que, tiene que haber una identificación del artista con lo que hace, tiene que haber algo más allá de una imagen, Ujú. un concepto. Entonces, creo que todo ese aprendizaje es algo que yo aprendí y que nunca dejé de lado por dicha y que también he ido mejorando porque es algo que los artistas vamos mejorando, todo lo que tiene que ver con la parte conceptual y la parte técnica. Y hay algo, Sofía, que vos tempranamente tuviste la oportunidad de salir y hacer pasantías y estar un tiempo fuera. ¿Cómo fue esa experiencia estando tan joven, verdad? Buenísima, sí, yo creo que es algo que todos los artistas tienen que buscar porque yo tuve la oportunidad de ir al EPIS, que es un lugar de grabado, Experimental Film Institute, y fue muy impactante ver, digamos, los talleres, los procesos que ellos usaban, las técnicas modernas, los programas de computación que usaban, todo era como diferente a lo que se trabajaba en la UCR y para mí eso y la manera como ellos, bueno, en este taller lo que hacían es que yo era la encargada de trabajar con artistas. Ajá. Entonces yo tenía que hablar con un artista y ver qué es lo que él quería hacer y yo tenía que generar el grabado y hacer una serie de su idea, Eso, ajá. de su idea procesos muy interesantes que uno jamás en la universidad, digamos, tenía la oportunidad de llevar. Y además que uno trabajaba con artistas de renombre allá, y era no, ¿verdad? Una presión, pero también una satisfacción de hacer ese tipo de obras. Sí. Interesante. Es interesante porque vos desde muy temprano, ¿verdad? Tuviste una, una, un estilo muy claro, ¿verdad? En cuanto al grabado, en cuanto a tu obra. Y me gusta saber cuándo lograste conformar ese estilo, cuándo vos sentiste que tenías algo ahí que era tuyo, que era propio, que era ya fuera de lo que has aprendido, que Ujú. has encontrado. Bueno, que yo creo que yo encontré mi estilo tal vez cuando me vi forzada a realizar ya mi primera serie, ya con un concepto y todo, porque
obviamente cuando uno es estudiante, uno hace pinturas, pero no están necesariamente conectadas, ¿verdad? Ujú. Ya cuando tenía que realizar mi primera serie, sí me tomé mi tiempo para escudriñar, ¿verdad? Qué era lo que yo quería sacar. Y sí me dio mucha satisfacción el resultado, aunque fueron las primeras, creo que sí fue como una señal de que yo dije, sí, por aquí quiero ir. ¿Cuál fue tu primera exposición formal? Se llamaba Asuntos de Familia, fue Ujú, en la Galería Nacional, ujú. la fecha hay 2003 tal vez, Por ahí. sí. Todavía era estudiante, todavía no me había ¿Ah, sí? graduado, sí. Desde el inicio uno ve que en tu obra es muy cercana a vos, ¿verdad? Es casi que autobiográfica, ¿verdad? Uno ve personajes de tu vida, alguna vez has mencionado a tu mamá, alguna vez has mencionado a tus hermanos, ¿verdad? Eh, siempre muy psicológica y muy intimista, ¿verdad? Muy contando tu historia. ¿Podrías hablarnos de de esas primeras obras, de toda esa serie que llegó a marcarse como artista, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Fue muy exitosa. Sí, bueno, esa serie se llamaba Asuntos de Familia y yo lo que hice fue como interiorizar un poco sobre mi infancia y los recuerdos, especialmente con mi mamá. Ella padeció de muchos sangrados y eso le provocó amnesia por varios años y yo era una niña muy pequeña, tenía como 4 o 5 años. Entonces, obviamente, yo generé una desconexión con ella en ese momento y esa desconexión, ese sentimiento de no pertenecer, es como la inspiración de esa serie, ¿verdad? Habla muchísimo de nuestra identidad en base a los otros y Ujú, los primeros otros de cualquier persona son la familia. Entonces, ¿qué pasa si uno no tiene esa conexión con esos otros? sí, ¿Tienes una identidad o no? Por supuesto que sí, ujú, pero ¿cómo se va formando? sí, ¿Qué tan importante son los otros? ¿Verdad? ujú. Entonces, ese era como el eje y esa, digamos, dualidad que existe en lo que es la estructura familiar, porque em, siempre el concepto de familias se ve de una forma estereotípicamente hablando, ¿verdad? De padre, madre, hijos y el concepto de felicidad, pero también quería mostrar como todo lo que no se ve normalmente en una Un imagen tema muy fotográfica. fuerte para un artista muy joven, ¿verdad? Sale a decir una vez así Es era. más de lo que podía, digamos, en ese momento. Y de hecho no solo lo abarqué en esa serie, creo que, o sea, creo que fue una temática que seguí incorporando en otras series. A veces me enfocaba más en la memoria y a veces me enfocaba más en el asunto de identidad, pero sí empecé con el tema, digamos, de la familia Algo como que a mí tal. me llama mucho la atención es que, aparte del tema, que es muy particular, ¿verdad? La paleta es como muy reducida. Eran, Sí, digamos, muchos grises, muchos tonos marrón, ¿verdad? sí. ¿Era una decisión o era una parte? O sea, me llama mucho la atención ese. Bueno, era parte de la intención de hacer la serie en ese momento era de recopilar memorias que yo había perdido, que no existían de mi Ujú, infancia. Entonces, hay una estética que busca un poco similar a la fotografía antigua, de la cuestión del recuerdo, que estamos hablando de colores que son casi siempre sepias, monocromáticos, ujú. de vez en cuando detalles de color. Y también trabajaba mucho como para simular las memorias que se pierden, trabajaba mucho como el detalle que se iba difuminando, ¿verdad? Ujú. Ya la pintura no era tan detallada, sino que de pronto ves que caen gotas y se derrama, entonces pierde forma las cosas, se difuminan. Entonces era como esa mezcla entre detalle y también abstracción. Luego de 2 o 3 series, ¿verdad? Yo creo que viene una noticia que para cualquier artista joven, ¿verdad? Es muy importante, que era la exposición retrospectiva que vino en, en, en el Museo del Sí. Banco Central.
Y yo lo recuerdo muy bien y para mí fue espectacular ver aquella exposición, ver aquella entrada con aquella obra gigante ahí puesta. Y fue una exposición que realmente gustó mucho, tuvo muy buena visitación, tuvo una muy buena respuesta. ¿Qué significó para vos ese momento? Bueno, que esa exposición fue en el 2013. Sí. Más o menos Sí, tenías sí, yo que ya unos 10 años menos. de estar pintando, Sí, sí, como 10 años más o ya de menos, estar ¿verdad? pintando, pero sí, sí, o sea, de mis 28 años, ¿verdad? Más o Sí, menos, sí. entonces 28, 29 por ahí, muy joven. Con un catálogo impresionante, además, ¿verdad? Todo. Y sí, fue, no, fue una gran sorpresa porque honestamente es muy difícil. em, es muy difícil conseguir espacios buenos. Es toda una cuestión ahí, ¿verdad? De política. Y cuando muchas veces a uno le cierran las puertas, muchos espacios. Entonces, cuando un espacio te abre las puertas, uno dice, ¿en serio? Es como ganarse, ¿verdad? La lotería, uno se pone muy contento. Y fue, no, fue una experiencia muy, muy, o sea, muy linda. Yo, digamos, es una de las exposiciones que recuerdo con muchísimo cariño, el catálogo, todo el trabajo que hizo el museo con esa exposición. Y sí, fue un gran trabajo también, ¿verdad? Porque cuando me avisaron, yo tuve menos de un año para preparar esa expo, fueron varios meses, Sí, y eran muchas obras, ¿verdad? muchas horas Ujú. de gran formato, sí, sí, muchas de gran formato, entonces es interesante porque cuando uno recuerda, se acuerda de todo, ¿verdad? De cómo hizo las obras y Sí. todo. Se titulaba Yo soy los otros, así se llamó. Y sí, incorporaba, digamos, también un viaje por distintas épocas de lo que ya yo tenía, digamos, en exhibiciones. Creo que eso marcó una época, digamos, donde te diste a conocer mucho. Y a mí me ha generado curiosidad el hecho de que, digamos, ¿qué pasa cuando un artista llega a un momento de esos, ¿verdad? Un momento donde gana un premio, un momento donde hace una exposición muy importante, ¿verdad? Me imagino que luego del éxito, ¿verdad? Surgen muchas dudas, ¿verdad? ¿Qué va a seguir después de eso, ¿verdad? Para vos, ¿cómo fue ese proceso? Digamos, ¿qué siguió después de esa exposición? Bueno, yo creo que sí, siempre uno quiere como dar una mejor exposición o seguir, digamos, mejorando, encontrar, es obviamente difícil cuando uno expone en museos porque después quiere seguir exponiendo en museos, Sí, ¿verdad? claro. Se malacostumbra. Sí. Y no siempre, como te digo, son espacios que son muy difíciles de conseguir. Ajá. Es todo un protocolo, incluso hay museos que tenés que esperar 2 años, 3 años, Sí, ¿verdad? Entonces, no es, y hay muchísimos artistas con la capacidad de exponer y todos están haciendo fila. sí. Entonces, es difícil, pero no, yo creo que después de eso tuve otra exposición muy seguida, de hecho, Ajá, y aproveché como el impulso, ajá, ¿verdad? Que me dio. ujú, Traté de aprovechar la visualización que esa actuación me dio y traté de aprovecharla al máximo ujú. y generó otras oportunidades porque así funciona mucho el arte, ¿verdad? Alguien te ve, te genera otra oportunidad Eso es algo que nosotros queríamos hablar un poco, Sofía, porque vos has sido un artista que ha logrado, digamos, tener una producción muy sólida, ¿verdad? Siempre muy cercana a vos, ¿verdad? Pero que has logrado posicionarte también comercialmente, digamos, como un artista que vende, ¿verdad? ¿Cómo se logra, digamos, ese equilibrio? ¿Cómo es el proceso? Porque hay mucha gente joven que quiere escuchar sobre esto, ¿verdad? Porque no hay como un camino, ¿verdad? Todo el mundo dice, bueno, es que para todos es diferente, ¿verdad? sí, ¿Cómo fue sí. tu camino para llegar a eso? Bueno, siempre creo que me dio mucha confianza en el momento que tenía ya como mi título de artista y ya me había graduado. Creo que eso me daba una confianza como para decir, bueno, yo ya pasé por este proceso,
tuve todos estos años de estudio, Ya pasé eh, por donde asustan. hice estas residencias. Eso le da a uno una confianza para decir, mi obra vale. Ok. Y también cuando alguien te deja exponer en su espacio, o te dejan exponer en un museo, en una galería, uno ya dice, bueno, sí, mi obra de alguna manera está siendo vista, de alguna manera la gente, digamos, la busca o la ve, y eso le da uno confianza como para también darse a valorar, porque creo que eso es algo muy importante que a veces los artistas no hacen y que ponen sus precios muy bajos o los cambian constantemente. Ujú. Entonces, sí, digamos, obviamente es un proceso y no siempre uno va siempre en su vida, ¿verdad? Hay baches, hay momentos que son más complicados que otros, pero en general yo creo que uno tiene como que tener la confianza Ajá. siempre en lo que uno hace y valorar su trabajo. Y si llega una persona, un coleccionista, un cliente que valora tu trabajo, excelente. Y si no, llegará mañana o llegará, también hay que saber eso, esperar a la persona indicada, porque cada obra, yo sí creo que cada obra tiene como una persona indicada y que va a llegar en X momento. Ujú. Entonces, tampoco hay que desesperarse de que no vendí nada o vendí aquí, sino no hay que trabajar para vender, hay que hacer más bien el trabajo para uno, lo mejor que uno puede hacer y lo demás casi siempre viene por añadidura, porque la gente ve tu esfuerzo y ve tu trabajo y em, tu empeño, ¿verdad? En el amor al arte y eso, digamos, se traduce después en clientes o en espacios que te apoyan. Volviendo un poco, digamos, a la exposición que nos trae hoy a Faula, hay una representación de obras desde el 2013, 2014, hasta lo más reciente. Y uno puede ver, digamos, todo un progreso desde la obra que hablábamos, mucho más psicológica, más oscura, ¿verdad? Hasta la última, que es una obra llena de color, muy surrealista, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se comparan las dos obras con Sofía Ruiz? Porque, digamos, es muy fácil con la historia que vos me cuentas interpretar, digamos, la obra del 2014. Esta obra que es más colorida, no sé, siento que tiene otra vibra, como dicen, ¿verdad? No, no es aquella misma oscuridad, aquel recuerdo, ¿verdad? Sino que esta obra se ve más viva, con más color, ¿verdad? Pero siempre con ese misterio, con eso que tiene la obra de Sofía Ruiz. ¿Cómo lo interpretas vos? Sí, si hay algo que es constante es el cambio, Ajá, ¿verdad? Es algo de lo que nadie se libra. ajá. Siempre estamos en un constante cambio en nuestras vidas y a veces uno como artista más bien tiene que tener cuidado de no de no dejar que esos cambios ocurran. Em, el crecimiento tiene cambios y el aprendizaje conlleva cambios. Em, por supuesto, ¿verdad? Hay todo un dilema de una cuestión, ¿verdad? Que tal vez la gente siempre asocia a un artista con un estilo, pero hay grandes artistas que pasaron por un montón de estilos, ¿verdad? Y también es parte de la investigación, porque uno como artista es un investigador, Claro. no puede nada más quedarse como un productor de algo y que nunca, no, es un investigador, entonces tiene que haber prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces sí, yo he pasado por muchas pruebas y errores. Creo que en las últimas obras sí muestro otro lado de mí, distinto. Muestro un lado que tiene menos miedo al color intenso y que veo el color sin miedo porque ya lo veo como también una herramienta para reflejar otros conceptos que también me interesan reflejar. Em, entonces sí, digamos, me abrí un abanico, ¿verdad? Que me había cerrado tal vez por algunos años. Sin embargo, sí ha habido un camino, ¿verdad? Que se ve en esta muestra, donde empiezo con el color poco a poco, ¿verdad? Ujú. Lo empiezo a incorporar inconscientemente ya en algunas series, pero sí en esta última ya está como ahí presente. Sí. Oiga, ya ahí para ir finalizando, siempre nos gusta
que desde tu posición ya como una artista consolidada de mucho tiempo, ¿cuál sería tu consejo para los artistas jóvenes que están saliendo de la facultad y se encuentran con, como vos lo decís, un ambiente cultural difícil, ¿verdad? Donde hay pocos espacios expositivos o son difíciles de accesar, ¿verdad? Y que es un mercado a veces muy cerrado, ¿verdad? Sí. Uno escucha, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendarías vos desde tu posición ya como... Bueno, ahora es distinto un poquito cuando yo salí de la U porque las redes sociales es una gran oportunidad que yo pienso que todos los artistas deben aprovechar. Yo no soy una persona mucho de estar en redes porque no soy de esa personalidad, pero si alguien la puede aprovechar, aprovechelo. Creo que los artistas ya no necesitan ya no necesitan lo que es como a la galería como tal para dar a conocer su trabajo, ni tampoco necesitan em, de un museo, ¿verdad? Obviamente, sino que ya con las redes puedes dar a conocer tu trabajo a un montón de gente y vivir del arte. Sí. Entonces, creo que ese es uno de mis consejos. Y también que de ahí, trabajar y tampoco hay como que esperar a que las oportunidades lleguen, sino que también aprovechando todo lo que pasa ahora, que estás todo interconectado y puedes saber de oportunidades que pasan aquí en Japón, en Francia, y puedes estar en comunicación con artistas de otros lados. Creo que no hay que esperar a que te lleguen a tocar la puerta, sino mandar, no tener miedo de ser rechazado, mandar y tocar puertas, contactar espacios y acostumbrarse a que hay gente que le gusta lo que uno hace y otra gente que no. Y ya. Bueno, Sofía, agradecerte porque para nosotros es de verdad un honor. Queríamos escucharte, queríamos hablar un poco de vos y de tu obra. Y creo que eso es un gran ejemplo para generaciones jóvenes de trabajo y cómo lograr afianzarse como un artista profesional. Muchísimas gracias por el rato y de verdad, ojalá que sigan viniendo más obras y más triunfos. Muchas gracias, don José, por el espacio y espero que los que puedan venir a ver la exposición, que me disfruten y ahí estoy en las redes también por si alguien quiere contactarme o lo que sea, con muchísimo gusto. Gracias.